Bendiciones, mis amados amigos y hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Bienvenidos sean una vez más a este programa, El Investigador. En el día de hoy tenemos un maravilloso tema que compartir con cada uno de ustedes, como así cada vez que tenemos la oportunidad, traerle algo fresco, edificativo. Y nos acompaña para este día nuestro hermano Juan Manuel Bolívar. Manuel Bolívar Alburquerque, que me ha pegado el Juan. Sí, Dios estamos unidos. Dios te bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios, pero qué bueno, ¿no? Que tenemos acá esta grata compañía para tratar un tema de mucho interés. Y qué bueno. Bendiciones, hermano, nueva vez. Y hay que recordar que en el mundo artístico mi nombre lo conocen mucho como Mariachi Alburquerque. Exactamente, pero en el cristiano, que es el que verdaderamente me lleva al espíritu y el que está identificado en mi persona, es Manuel Bolívar. A propósito, ¿de dónde sale ese nombre, Mariachi? Sale precisamente de mi madre, de su madre. que le gustaban las canciones mexicanas de los años 57. Ya. Que ha llovido mucho después de eso, y que verdaderamente a mí también cuando pequeño, en el pueblo pequeño de San José de Goyano, en Brasil, sí, cantaba muchas canciones mexicanas y tengo voz para cantar, lo que mayormente me he dedicado a pintar. A pintar. Así es. Qué bueno. Vamos a hablar hoy de un tema, y para esto hemos invitado a nuestro hermano Alburquerque, un hermano en Cristo, un hermano que Dios ha puesto en él muchas cosas buenas, muchas cosas lindas que compartir con nosotros, ¿verdad? Pero lo hemos invitado para compartir un tema que, aparte de ser muy interesante, es un tema muy actual, es un tema que nos impregna. Y cada vez que uno tiende a tocar este tipo de temas, uno tiene que decirle al Señor: Señor, ayúdanos a hablar conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, ya que los temas, cuando se habla de la Biblia, pues son temas sumamente importantes y temas muy delicados. ¿Tiene usted? Correcto. Y nosotros queremos hablar hoy en día del Evangelio de la Biblia. Ese es el tema. El Evangelio de la Biblia. Queremos abordar ese tema con cada uno de ustedes. Entonces, pero cuando uno trae ese tipo de temas, la gente se queda preguntando, diciendo, el Evangelio de la Biblia, ¿será que hay otros evangelios que no están en la Biblia? De cierto lo hay, llamados evangelios apócrifos, que tienen muchos años, pero queremos enfocarnos en ese evangelio que la Biblia nos ha trazado como norma, el cual nos habla sobre la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo, pero también de la obra de la Iglesia a través de los primeros años, el primer siglo, pero también cómo estamos viviendo actualmente, si estamos siguiendo fielmente a ese evangelio de la Biblia, porque de cierto que hay muchos evangelios apócrifos en teoría. Cuando me refiero a evangelio apócrifo en teoría, es a los evangelios que nuestra mente inventa, que el hombre ha inventado con cualquier fin. Con el fin mayor de impresionar o de hacer que muchas personas se agreguen, pero sin amar a Cristo. Correcto. Sin conocerlo. Un evangelio sin Cristo se pretende estar viviendo en estos tiempos. Por eso es bueno preguntarnos, mis amados hermanos, ¿qué es el evangelio? ¿Verdad? ¿Qué es el evangelio? Es algo que la gente hoy en día debería reconsiderar para tener una idea clara en qué pie está caminando.
Es el mensaje de la palabra. Correcto. Si tú te vas a lo literal, el Evangelio es buena noticia. Bueno, Son las buenas nuevas. Pero las buenas nuevas, o sea, tú puedes... sobre la salvación. Correcto. exclusiva. Eso es lo que dicen los santos evangelios, porque el que trae el noticiario a las 10 de la Al Señor noche. no le importa la perdición, él lo que le importa es la salvación. Sí, pero lo que te quiero decir es que ese trae unas buenas nuevas, noticias. Ah, sí, Ese es el presentador de noticias, sí. pero que hoy en día al tú ver un noticiero, lo que te da es pánico. El Evangelio es vamos a decir, la herramienta que Dios le ha dado a la humanidad para que a través de ella pueda salvarse, para que a través de eso el hombre pueda caminar, pueda entender qué es lo que Dios quiere para su vida. Ese es el Evangelio que está en la Biblia, que podemos verlo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero que antes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya en el antiguo pacto, Los mismos profetas hablaron, ¿no? exactamente, ya el evangelio comienza desde el huerto, cuando allá en Génesis 3:15 el Señor le da la buenas nuevas a Adán y le dice, ¿verdad?, que la serpiente heriría al hombre en el carcañar, pero que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Esa es la primera declaración evangelística que Dios da para el hombre. Entonces, el Evangelio de la Biblia es lo que nosotros debemos entender y por eso caminar a través de eso. Hay un recuerdo que me hace a mí entrar muy en Sí. materia, que fue precisamente aquel momento en que Cristo manda a los 70 a evangelizar. Fíjate que fue el primer momento en donde sale el evangelismo a pregonarse por distintas partes de la distancia que le podía servir al mundo en aquel tiempo. Todavía no se habían descubierto estas tierras, todavía no existían ciertos lugares que hoy sí existen, pero que ya el evangelio está aquí y tal vez más fuerte que allá mismo donde nació. Claro. Entonces, en ese 70 hay que recordar cómo Cristo, al regresar esos evangelistas, fueron a pregonar. Vinieron resaltados, vinieron con mucha alegría, vinieron con mucho furor, hablando hasta de los demonios que se les sujetaban y un sinnúmero de cosas. Y hay que recordar ese gran momento cuando Cristo, en vez de alegrarse por esas palabras, lo primero es que le exhorta que no se maravillen de esas cosas. Correcto. Que se preocupen por estar escrito en el libro de la vida. Y de ahí es que viene que nosotros tenemos que sujetarnos a los evangelios del libro de la vida. El evangelio que observamos hoy, o que la gente entiende como evangelio, ¿usted cree que se está ajustando estrictamente a lo que la Biblia señala como evangelio, aquello que vivieron los primeros discípulos y apóstoles? ¿Estamos viviendo ese evangelio hoy en día? No, realmente no, porque se está viviendo un evangelio material, un evangelio cibernético, un evangelio de atracción hacia que alguien vaya y se inscriba en la iglesia, pero no es que haya aceptado a Cristo, algo nominal, y que en la iglesia sea más grande y más personas. Pero en Cristo él anduvo con 12 y pudo haber andado con 1,000,000 de personas. Solo eran 12. Pero él escogió Siempre 12. yo he dicho que la iglesia que Cristo fundó tenía 12 personas. Cierto. Los demás eran oyentes. Así es. Eran 12 personas. Así es. Por eso el gran valor de que el llevar el mensaje de la palabra textualmente como está escrito es lo que nos ordena a ser creyentes y aceptar a Cristo. ¿Qué ganamos nosotros con creer
en palabras y sustos de alguien que nos diga, si tú no te arrepientes, te pierdes. Ya. Aunque es la verdad. Pero esa no es la que No, Cristo quiere. no es la forma. La forma es, acéptame como tu Salvador. Ya. Por amor. Y por amor. Y que yo, oye, porque te daré agua de fuente de vida eterna. Porque es como decirle a tu hijo, si tú no me, tú tienes que obedecerme, si no te doy con la correa. Un evangelio de susto, de miedo. Bueno. Al final no te ama. Te teme. Te teme. Pero no te teme con el temor que debemos temerle a Dios. Ya. Porque fíjate, hay algo que también yo cuestiono mucho, y es, yo no tengo que temerle a Satanás. ¿Por qué? No tengo que desafiarlo porque no es mi contendor. Es simplemente tarea de Jehová, tarea de los evangelios, tarea de los ministerios espirituales, de la parte profunda. Pero ¿por qué tengo yo que temerle a quien ya está escrito la forma en que va a desaparecer? No, de hecho, la palabra nos enseña que es un enemigo vencido. Vencido total. Ahora bien, Cristo vino a predicar el Evangelio, ¿verdad? La Biblia nos dice precisamente allá en Mateo 4:23, ¿a qué vino Cristo? ¿Verdad? Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bien, oye, ¿a qué viene Cristo al mundo? A predicar el Evangelio del reino. ¿Qué es el Evangelio del reino? Las buenas noticias que en Cristo hay salvación, que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Como le dijo él a Nicodemo, así como en el desierto Moisés levantó la serpiente de bronce, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él mire encuentre la salvación. O sea, pero Cristo trae un evangelio muy diferente a la religión que imperaba en el momento, o a los religiosos. El Dios de la gloria se hace hombre, se hace carne, hace su entrada al mundo de forma inusual, vive una vida inusual, porque entra como pobre, vive una vida siendo rico se hizo pobre, dice la palabra. Sí. Nunca encontramos en las palabras del Señor que Él instara a sus hijos a hacerse ricos en este mundo. No para nada. No, porque al contrario. Quería que compartieran lo que tenían con los demás. Correcto, pero también que nos guardáramos de eso. Hoy en día, el evangelio que la mayoría de la gente quiere vivir es el evangelio de la abundancia, el evangelio de las bendiciones. Entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio es entrega, el evangelio es desprendimiento, es negación. Jesús le dijo a sus oyentes en ese momento, es dejar todo a un lado. Si no lo puedes dejar, no eres digno de mí, no puedes ser mi discípulo, no puedes ser mi discípulo. Y tú puedes ver que Abraham, el Señor le pide a su hijo y le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac. Fue el momento más crucial de la vida. Recuerda que él tenía otro hijo que era Ismael. Él le dice, a tú al que amas, a Isaac. Cuando tú ves que ese Dios le pide una prueba, oye, la misión de Abraham era tan importante, sumamente importante, que ha quedado como el padre de la fe históricamente. Su papel era tan fundamental que hoy en día nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe.
Pero Dios quería que ese hombre que iba a tener esa misión tan importante tuviera él mismo el conocimiento de saber a qué él estaba dispuesto a hacer por amor a ese llamado que Dios le había dicho. Y es lo que yo digo, el hombre que ministra a Dios, si no está dispuesto a darlo todo por amor a Cristo, al Evangelio, mejor no está haciendo nada. No. ¿Tú entiendes? Usted mencionó algo valioso dentro de lo que es el conducirnos por medio de las Escrituras. Si no conocemos al Padre Abraham, por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros estemos hablando de lo que continuó después? Okay. Fíjese que el Padre Abraham, ese grandioso patriarca, es a quien Jehová le ofrece nada más ni nada menos que el Consolador. Correcto. Pero ¿quién es el Consolador? Pero debo decirte, es algo maravillosísimo. ¿no? El Espíritu Santo de Dios. Santo, que no podía ser dado antes de Cristo. Pero algo importante, maravilloso, ya que en los evangelios de hoy se habla mucho de las riquezas de Abraham, de lo que Dios le había dado. Pero mucha gente olvida que Abraham, tal y como nos cuenta allá en Hebreos capítulo 11, dice que por la fe Abraham habitó en tiendas, ¿verdad? Siendo rico, no construyó una casa. ¿Por qué? Porque dice ahí mismo en Hebreo que él esperaba una ciudad mucho mejor, cuyo arquitecto y perito es Cristo, o sea, constructor. Dice, ¿por qué? Porque él anhelaba una patria mucho mejor que la terrenal. La gente que cita a Abraham para ponerlo como ejemplo de riqueza, no lee esa parte de la naturaleza espiritual de este gran hombre que no recibió lo prometido, dice, pero que Dios le permitió saludarlo de lejos, porque Dios lo llevó al lugar y le dijo, tú ves esa tierra que tú estás pisando hoy, esa tierra se la daré a tus hijos y a tu descendencia. La herencia que el Evangelio de la Biblia nos promete son promesas espirituales, pero que son eternas, que son para siempre. Tangibles. Sí. Los que no la ven, ¿sabe cuáles son? Los que no sienten por el Espíritu. Porque no viven en el Espíritu. Espíritu. No viven en el Espíritu. Amén. Nosotros vivimos, y yo le decía a un amigo en estos días, caramba, qué tontos somos. Nosotros vivimos el mejor momento de la vida del hombre y no lo aprovechamos. Ya. Cristo, oye, y los demás antepasados sufrieron. Dieron su vida. Oye, sufrieron lo que nosotros hoy debíamos estar celebrando. ¿Por qué? Porque vivimos en la gracia. Y fue el momento en que Abraham le pidió a Jehová, por lo que le decía ahorita, que le mandara algo que lo consolara, porque es que los espíritus inmundos que andaban tuertos antes de Jesús no dejaban al hombre tranquilo. Yeah. Hoy nosotros lo que tenemos es el pecado nada más, el pecado, y tenemos la opción de no cometerlo. Por ejemplo, cuando yo me veo nuevamente con usted, yo debo dar testimonio en este programa. Amén. Pero si yo no me veo con usted, que el Señor me pone, nosotros en causas comunes que tenemos pendientes de asuntos de trabajo, pero que un día usted me habla sobre este programa y sobre las cosas que lleva del ministerio y me invita, pero no me invitó usted. No, inmediatamente el Espíritu me acogió de tal manera que me hizo abandonar todas las debilidades y errores que yo había estado cometiendo en los últimos años y en los últimos meses. Para yo poder venir a este programa, doy testimonio claro. Amén. Yo tuve que dejarlo todo ya. Yo tuve que abandonar hasta ciertos amigos y amigas y amistades que me eran de tropiezo. Pero es por medio, precisamente, de que cuando caigo en mi casa y voy otra vez a las Escrituras que la había abandonado, repito,
No abandonen las escrituras. Que abandona las escrituras, abandonó a Dios. Amén. Y ya vive en tinieblas. Por tal razón hay que estar siempre en contacto con su palabra. Ese es nuestro espejo. Ahí está. Ahí es donde tú te ves tal y como tú estás. Cuando yo me vi por dentro Ya. y vi ese sepulcro blanqueado por fuera y lleno de huesos por dentro, como si fuese un fariseo, siendo no siéndolo. Señores, yo solamente me dije, pero ¿y qué? ¿Por dónde que estoy caminando? ¿Estaré volviéndome loco o qué? Porque el Señor me ha dado muestra desde antes de yo nacer, en el vientre de mi madre, que Él y yo soy de Él. Amén. ¿Y de dónde me sale a mí andar fuera de sus caminos? El dar testimonios de lo que tú haces o no haces, el Señor sí sabe lo que tú haces. Claro. Y sí sabe cómo debes no hacerlo. Por eso yo digo que programas como esto, que el mundo aprovecha y ve, y aprovecha y aprende, debe aprenderlo con la misma utilidad y mansedumbre con que nosotros también hemos sido sacudidos. Correcto. Porque ninguno que no fuera Cristo era limpio. Exacto. Qué bueno que Dios no te ha motivado, ¿verdad? Ciertamente el hombre, cuando tiene ese contacto con su creador, pues tiene que cambiar. Y siendo yo supuestamente cristiano, habiendo confesado, porque hay que ser honesto. Sí, lo que pasa es que a veces la reconversión es más grande y más contundente que la conversión primaria. Sí, porque que hay más lucha para hacerlo. Es una lucha tremenda. Sí, correcto. Pero lo bueno es que ya estás en el camino. No, completamente. Porque a veces hay gente que deja de ir a la iglesia, se aparta de la iglesia, uno siente que se ha ido del lado de sus hermanos. Y a veces culpa a gente y tú debes culparte tú. Correcto. Usted se fue por usted. Pero que muchas veces uno no es que anda pecando en la calle, ¿no? Así es. Uno se queda en su casa, Sí, deja de leer la palabra, Sí. se va enfriando sí. y de repente se encuentra que uno está atrapado ciertamente. Ya hay un vacío. Ya se va sintiendo el vacío. Cuando uno no siente esa presencia de Dios fresca, Pero yo llamando al Señor como lo llamaba siempre y Él me escuchaba y yo le veía, porque pudo dar testimonio que luego vamos a hacer un programa exclusivo Amén. para eso. Amén. Y llegó un momento que me aterré cuando yo vine aquí, fue cuando abrió mis ojos y mi corazón, que entonces a la otra noche volví otra vez a verle y volví a hablarle y Él me escuchó y yo hablaba y escuchaba. Miren, para muchas personas eso es algo que podría ser una mentira. o cosa de loco. Ajá. Pero este loco Bueno, pero, vive una locura pero Pablo era de mucha alegría. Pablo era loco porque el Espíritu Santo Sí, le hablaba a Pablo. sí. Y es aquí donde a veces también uno entiende que el evangelio que se está viviendo hoy es muy diferente, Muy, pero muy diferente. porque la gente ya no quiere escuchar la voz de Dios. Que Él habla en el corazón, ¿eh? No te va a hablar al oído, que tampoco no crea nadie, Podría hacerlo, pero mayormente en el corazón. claro que Él sí, habla por porque el corazón. sí, porque obviamente si te habla audible, probablemente lo oiga, y te oye, lo oye el que también está a tu lado. O sea, tú sientes cuando es Dios que te está hablando, que no es tu mente, No, porque tú sientes a Dios cuando... no. En ese Salmo 90 que hay una parte muy valiosa para los que vayan a escudriñar. Cuando el Señor habla en el Salmo 90, Él habla claro y dice, si le tomara en cuenta los pensamientos de los hombres, no quedará parado uno solo pie. Para que sepa. Y yo creo que solamente piensan tonterías. Oye, ¿qué valor hay para leer? Amén. El evangelio de hoy es auténtico, ¿verdad? O sintético. Realmente no va a poder dejar de ser auténtico, Ya. porque nadie podrá cambiar ni una tilde, ni nada de lo que está escrito. Lo que el hombre ha querido es Distorsionado. distorsionar y dejarse manejar por
yo diría, por vivir a veces más cómodo o mejor. ¿Ves? Tú sabes que, ahora que tú hablas de eso, escuché al procurador de la República ayer, al referirse sobre la corrupción administrativa, y él decía, lo penoso es del que coge lo ajeno en la administración pública, que no lo hace para comer, lo hace para tener 2 o 3 amantes. El que falsifica la palabra de Dios, que hace un evangelio sintético lo hace con la mentalidad de vivir una vida en abundancia, holgada, en esta tierra, engañando a la gente. Porque ciertamente hay gente que quieren ser engañada. Porque la Biblia dice, por cuanto no obedeciste a la verdad, vas a tener que obedecer a la mentira. Entonces, vivimos un evangelio sintético. La mayoría de la gente, tú notas la poca calidad en el creyente de hoy, que esté dispuesto realmente a darlo todo por el evangelio. La gente de hoy no se siente comprometida con Cristo y su causa, con sus padecimientos, que fueron muchos. El creyente tiene que padecer, y dice la palabra de Dios, y tener escasez, que mira, claro, en la enfermedad tú conoces más a Cristo que cuando estás sano. Claro que sí, porque es que ahí es donde tú doblas la rodilla. Pero debo decirte que en el programa anterior hablábamos sobre la oración. La gente no quiere orar, y la gente prefiere hoy en las redes sociales publicar la oración en su muro y decirle a Dios, léela tú desde ahí. Qué bonito. Entonces, ¿escucha a Dios eso? Claro que no. Dios te dice cómo tú debes comunicarte, porque Dios quiere una relación. Entonces, la gente de hoy vive más relacionada con lo que el apóstol tal dijo, con lo que el evangelista tal dijo, con lo que el pastor tal dijo. Entonces, no se está yendo al evangelio de la Biblia, al evangelio según Cristo, ¿no? El evangelio según Jesucristo. ¿Cuál era el evangelio según Jesucristo? Esa ha sido una gran pregunta. Oye, debemos estudiar los evangelios. Tú sabes que cuando yo me convertí, me encantaba leer los evangelios, la vida de Cristo, la enseñanza. La he leído como 200. Pero que eso, oye, eso es lo que se te queda, eso es lo que le da el carácter al hombre. El que no ha leído el Sermón del Monte, ¿tú entiendes? Están advertencias y están sugerencias. Correcto, o sea, donde Dios te dice cómo tú debes ser, donde el Señor te dice. Ese es el gran manifiesto del evangelio. Pero la gente tiene que volver hoy a leer la Biblia, a vivir el santo evangelio que Dios ha dejado. Y no te estoy hablando ya de algo que anteriormente se discutía sobre la moda o sobre el vestir. Nada de eso. Hay algo mucho más profundo y más peligroso, y es que la gente se ha alejado de la palabra de Dios y no quiere vivir el evangelio que Dios ha dejado a través de sus santas palabras. Por ejemplo, allá en Lucas capítulo 8, versículo 1, nosotros podemos leer algo que dice, ¿verdad? Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Ese es el evangelio según Cristo, ¿no? Oye, ¿qué necesidad tenía Dios de bajar de su comodidad, hacerse hombre para recibir azotes y ser traspasado? El niño anteriormente cantaba. En la escuela bíblica yo aprendí que Jesucristo murió en la cruz y toda su sangre la derramó por mí. Esa generación que nació con ese concepto, esa idea de ese gran sacrificio de Cristo, es el evangélico cristiano que se compromete. Lo grandioso, que no hay intermediario
entre Dios y el hombre que no sea Cristo. Cristo Jesús. El uniquito. Ya no hay. Porque él lo dice, nadie va al Padre sino por medio entonces, del Hijo. no es el apóstol. No, nadie. No es el pastor. No, ni su madre, podrían ni ser su guías. tío, ni sus hermanos. Ya. Que inclusive sus hermanos, hay un cuestionamiento muy fuerte. Te hablo algo que hay que mencionarlo. Sus hermanos estaban pensando en otro tipo de reino. No le creían, no creían en nada de eso. Y en el caso que no voy a mencionar se podría decir un choque con iglesias, porque recuerden que usted dijo ahorita algo muy valioso. Jesús anduvo por la sinagoga de todos a predicar. Significa que nos dice ahora que no seamos enemigos uno de otro. No podemos. Porque no tenemos simplemente, si aquel está equivocado, vamos allá y decirle, mira, la palabra es de esta y de esta manera. Correcto. Ahora, usted no está de acuerdo, léala mejor y luego nos juntaremos de nuevo para entonces caer en esto. Claro. Pero fíjese que Cristo, dentro de su ministerio, le fueron a visitar su madre y sus hermanos. Que creían que se había vuelto loco. Y luego, él, en las escrituras, no en mis palabras, y me atrevo hasta arreglarme para decirle a alguien que esté escuchando esto, no fue precisamente un momento cualquiera. Él estaba junto con una congregación de personas hablando del mensaje. ¿Y cuál fue su respuesta? Él dice en las palabras textuales, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que siguen la voluntad de mi Padre. Correcto. Él no quiso decir que no tenían valor. Lo que sí dijo, que todo aquel que sigue la voluntad del Padre es su madre y sus hermanos. Amén. Pero que Él es la llave para llegar al Padre. Correcto. No más. Podría haber personas que se avergüenzan de vivir ese evangelio genuino, porque a veces la gente quiere ser como sofisticado, como el evangelio pentecostal sobre todo. Tú sabes que se desenvuelve más que todo en los círculos de gente muy pobre. Así es. ¿Tú entiendes? Así es. Pero esas son la gente que se sienten agradecidas, porque el evangelio trae esperanza a la gente. Y si tú eres un desesperanzado, vas a abrazar la esperanza que te da el evangelio. Pero hay gente como que no quieren como que lo liguen mucho con ese evangelio bíblico, con ese evangelio tan genuino, con ese evangelio que te podrían llamar, no, y que te podrían llamar loco. Sí. Como en Pablo dice ahí en Romanos 1:16, Pablo dice, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del evangelio. Oye, que te llamen loco, no importa que te llamen raro, no importa. La gente hoy en día se cuida mucho de eso, como de parecerse, de no hacer notar como que es tan extraño, como que es diferente. Y el evangelio te llama a ser diferente. Completamente. ¿Tú estás entendiendo? Tiene que cambiar radicalmente. No, el evangelio te cambia radicalmente. Lo que pasa es que hay gente que no quieren todavía abandonar ciertos círculos sociales, entonces prefieren no despojarse del todo, mantener esas relaciones. Que hasta en su vestimenta todavía la mantienen. Pero claro, es por eso, para que no te distingan. A Pedro, cuando estaba en la casa del sumo sacerdote, la noche que apresaron a Cristo, fueron 3 personas que le dijeron, tú eres uno de ellos porque tú hablas como ellos. Sí. O sea, que hasta te parece mucho a ellos. Te parece mucho a ellos. Creo que te hemos visto con ellos. Sí, el único que se parecía a ellos era él. Sí. No importa que en el mundo, en tu trabajo, en la escuela, te digan, tú te pareces a un cristiano.
mejor preocúpate por parecerte a un cristiano y no a un mundano cualquiera. Porque ahí entonces ¿Tú entiendes? Más preocupación. Claro, ¿por qué? Porque la Biblia te llama a examinarte. Examínate a ver si tú estás en la fe. Entonces, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio de la Biblia es poder y salvación. Eso es lo que trae, eso fue lo que vino el Señor a traer a la tierra. Pero Pablo dice allá en Gálatas, capítulo 1, Gálatas 1, ¿verdad? Del 6 al 9, del 6 al 7, dice ahí, no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Desde ese momento ya lo está diciendo. Imagínate, tiempos como aquellos, ha llovido mucho después de eso. 2014 años. Ha llovido mucho. Toda la lluvia del mundo y la sequedad también. ¿Verdad? Porque se han vivido todos los momentos. Pero Pablo dice, sigue diciendo, ¿verdad? Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esa palabrita, eso es fuerte. Eso es agregar. Eso es fuerte. Eso es agregar y quitar. Sí. Agregar y quitar. Claro, porque es que hay gente que han distorsionado la palabra de Dios conforme a sus intereses. Pero todavía estamos a tiempo. Mientras hay vida... todo está a tiempo. ¿Verdad? Sabemos que el pregón de Jesús sobre los últimos tiempos, sí sabemos cuántas cosas tendrían que acontecer. Ya. Y no la podemos detener nosotros. Porque nos podemos caer como cayó el mismo Pedro en desafiar. Pero sí hay tiempo para que muchas personas no caigan en el abismo, no caigan en la confusión. De hecho, Dios ha permitido este tipo de programas para esto, ¿no? Que los amados amigos y hermanos que nos ven, así como Pablo le decía a los Gálatas que les repetía las cosas, así nosotros también se las repetimos muchas veces. El cristiano no puede cansarse porque tiene una sola Biblia. Claro. Y si dice 10 veces en el mismo texto, usted tiene que leerlo 10 veces lo tiene que leer. Pero claro. El Evangelio de la Biblia. Prediquemos el Evangelio de la Biblia. Cristo es el que sana, es el que salva, es el camino, la verdad y la vida. El Señor criticó a los religiosos de la ley de Moisés, porque ellos se sentían orgullosos de tener a Moisés, se sentían orgullosos de Salomón, se sentían orgullosos no quisiera ser nadie Salomón, se sentían orgullosos. Sufrió más que cualquier persona teniéndolo todo. Correcto. Se sentían orgullosos de Jonás, que fue a Nínive. Jesús le dijo a ellos, miren, el día del juicio, en el día del juicio, la gente de Nínive se levantará contra esta generación y la juzgará. Porque ellos vinieron de los confines de la tierra a escuchar, porque ellos se arrepintieron al mensaje de Jonás. Dice, y he aquí en este lugar más que Jonás. Uno más que Jonás. Y de Salomón le dijo, la reina del sur vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Y dice, y en este lugar más que Salomón. Entonces, ¿por qué la gente hoy en día no quiere hablar de Cristo? ¿Por qué la gente de hoy no quiere seguir el Evangelio de Cristo? Que sigue diciendo, es aquí más que el apóstol tal, yo soy más que el pastor tal, yo soy más que todo aquello. Que la gente vuelva al Evangelio. Que vuelva y que, de la Biblia, ¿no? Y que no esté cada día utilizando las horas tan importantes que son de cada día
en una noche o en una mañana, dando solamente un vanaglorio personal de sí mismo. Hablando de sí mismo. Hablando de sí mismo, que yo era y que ahora no soy, que mañana soy, que vuelvo a ser. Y olvidándose que Cristo no le puso en un ministerio a eso. Amén. No, eso es letra que pertenecen simplemente al baúl. Nosotros pudiéramos pasar la noche entera aquí, conversando con nuestro hermano Amén. Alburquerque, pero el tiempo En todos los medios, ya sea en la vida, todo tiene su tiempo. Tiene tiempo. Pero yo sé que Dios nos permitirá volvernos a reencontrar, ¿verdad? Porque personas como usted, que Dios ha levantado, que ha puesto gracia, es para que dé por gracia lo que por gracia ha recibido. Igual nosotros que estamos comprometidos acá con llevarle la palabra de Dios. La palabra de Dios en nuestra vida es lo único que nos hace sentir pleno. Tú podrás tener dinero, podrás tenerlo todo, pero lo único que te hace pleno es la palabra de Dios. Porque Cristo, así como el Señor dijo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Así es cuando uno se sumerge en la palabra de Dios, que ese río de agua viva fluye en tu alma, y eso es lo que te hace sentir pleno. Que volvamos a la Biblia, que volvamos a su palabra, que es lo que Dios quiere, y que nosotros en la medida que podamos compartirla con nuestros amados televidentes. Hay algo que yo quisiera, antes de terminar, porque es una petición espiritual. Amén. Tanto a los pobres de recursos, no de corazón, a los pobres de recursos, como a los ricos de dinero, que verdaderamente a cada uno de ellos, primero al pobre, está más cerca y más fácil de aceptar a Cristo que todo aquel que tiene mucho, porque tiene menos que dejar y tiene menos que desprenderse. Pero también le digo al que tiene mucho, que si tiene tanto, tiene más oportunidad para decirle a Cristo, gracias porque me diste tanto. Correcto. Y que hoy voy a compartir contigo y voy a seguirte. Amén. Es decir, a los dos extremos, porque Cristo no es ni para el pobre ni para el rico, es para todos. Para todos. Bienaventurados sean. Amén. A Dios sea la gloria. Pues hemos terminado, mis amados hermanos y amigos. Será hasta otra entrega más de su programa, El Investigador. Dios le bendiga ricamente.
ao Senhor poderoso